Saludos desde la diócesis de Knoxville y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García, donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra. Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón, abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu, y les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas entre ustedes en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Toquen y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tercer domingo de Pascua podemos descubrir que hay momentos de silencio para reflexionar sobre las lecturas cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos haciendo algún oficio o escuchando la palabra de Dios a través de nuestros dispositivos. La mayoría de nosotros hemos descubierto que este compartir de la palabra de Dios de otros hacia nosotros es poderosa. El Señor Dios, nuestro Dios, no solo nos habla a través de la lectura de los evangelios, sino también nos habla a través de la palabra de los otros que interpretan su propia palabra. A medida que la gente cuenta la historia de cómo el Señor les había hablado a través de la lectura, están compartiendo el Señor mismo con los demás, cómo el Señor les sigue hablando a ellos. Es bueno tener la oportunidad de compartir nuestras propias historias de fe con los demás y escuchar a los demás compartir su historia de fe. Por eso es importante que nos reunamos en comunidad, que vayamos a los grupos de oración, que escuchemos en la iglesia la interpretación de la palabra de Dios. Nos puede ayudar a experimentar la presencia del Señor y escuchar a otros compartiendo su historia personal de fe. Todos tenemos una historia personal que contar, y en esa historia está incluida nuestra historia de fe, la historia de cómo el Señor se relaciona con nosotros y nos ha tocado. Eso es lo que encontramos hoy en el Evangelio. Dos discípulos tuvieron una maravillosa experiencia del Señor resucitado mientras hacían su triste viaje de regreso a Jerusalén, a Emaús, tras la crucifixión del Señor. Se les unió un desconocido, sin embargo, cuando ese desconocido compartió con ellos la palabra de Dios, sus corazones empezaron a arder. No querían soltar a su compañero de viaje. Cuando llegaron a su pueblo natal, le pidieron que se quedara con ellos. Fue en la mesa de su casa, mientras el forastero tomaba el pan, lo partió y se los daba, cuando por fin reconocieron que era el Señor, que era Jesús, cuya muerte ellos estaban lamentando. Regresaron corriendo a la ciudad de la que se habían alejado ese mismo día. Tenían una historia que contar, la historia de la venida del Señor sobre ellos. Necesitaban contar esa historia a los demás discípulos, y así comienza la lectura del Evangelio hoy. Los discípulos contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Resulta sorprendente, queridos hermanos, que según la lectura del Evangelio, fue mientras los dos discípulos contaban su historia de fe y los demás participaban de su historia, cuando el Señor resucitado se apareció en medio de ellos.
El hecho de que los dos discípulos compartieran su historia de fe con los demás creó un espacio propicio para que el Señor resucitado viniera y se pusiera en medio de ellos. Siempre que tengamos la libertad y valentía de compartir algo de nuestra historia de fe, de nuestra vida personal con los demás, también estaremos creando un espacio propicio para que el Señor resucitado se ponga en medio de nosotros y toque la vida de estas personas. Sin embargo, la lectura del Evangelio también nos reconoce la dificultad que a veces tenemos para creer realmente que es el Señor, que ha resucitado y que está entre nosotros. Según la lectura, cuando el Señor resucitado se puso en medio de ellos, de los discípulos, ofreciéndoles el don de su paz, ellos estaban alarmados, temerosos, asustados, porque creían ver un fantasma. Jesús tuvo que preguntarles, ¿por qué están tan agitados y por qué surgen estas dudas en sus corazones? La alarma, el susto, la agitación, la duda, estas fueron las primeras reacciones de los discípulos ante la presencia del Señor resucitado. La lectura continúa diciendo que incluso después de que el Señor resucitado les mostró sus manos y sus pies, sus heridas que hablaban de su amor por ellos y por todos, su alegría era tan grande que ellos no podían creerlo e incluso seguían atónitos, con miedo, con duda. Seguían sin poder creer que Jesús estuviera poderosamente vivo en medio de ellos. Queridos hermanos y hermanas, a nosotros nos sucede lo mismo. Muchas veces nos cuesta creer que Jesús fue crucificado y que resucitó. Muchos de nosotros tenemos crucifijos o cruces en nuestras casas o sobre nuestras personas. Sin embargo, nos puede costar creer que Jesús ha resucitado y que está entre nosotros como el Señor resucitado. A veces no es tan fácil creer en Jesús resucitado como en Jesús crucificado. En este sentido, no somos diferentes de los primeros discípulos. La lectura del Evangelio de hoy dice que la fe pascual crece a medida y a menudo que ellos van respondiendo a sus propias preguntas y a sus dudas. Creer en el Señor resucitado es un camino que cada uno de nosotros va creciendo a su propio ritmo. Sin embargo, lo importante en nuestra actitud, lo importante es abrir nuestros corazones. Lo importante es descubrir de diferentes formas la presencia del Señor resucitado que viene a nosotros y nos toca. Los primeros discípulos tenían buenas razones para creer que si Jesús volvía a ellos después de la crucifixión, sería para reprenderles por haberle abandonado en el momento de su pasión y muerte. Sin embargo, en todos los relatos de la Pascua de los Evangelios, hoy no hay ninguna reprimenda. La llegada del Señor resucitado a los discípulos fue para ellos una profunda experiencia de perdón, de amor, de paz. Jesús les dice, la paz estén con ustedes. Fue también un momento de misión, pues el Señor resucitado les envió a proclamar a los demás el perdón que habían recibido. El Señor resucitado viene también a nosotros para asegurarnos que somos amados y perdonados, y para enviarnos como embajadores de su amor, perdonador y reconciliador a los demás. Que esta lectura nos ayude a encontrarnos con el resucitado. Feliz domingo para todos. Háblame.